Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Avivamiento. Hoy estoy dando yo la bienvenida porque Josman no me había dejado hasta el día de hoy. Estamos muy contentos y queremos recordarles que si todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, lo puedan hacer. También contarles que a través de la página de Instagram pueden encontrar mucha más información. Siempre estamos subiendo nuevos posts y sabemos que van a ser muy bendecidos a través de todo todo el contenido que se está generando. Y bueno, el día de hoy queremos tener una plática con José Manuel. No sé si querés saludar, amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos contentos hoy de poder compartir con ustedes y yo sé que es un tema que probablemente todos hemos tenido algunas preguntas, nos hemos cuestionado y que a veces puede ser como complicado hablar ciertas cosas, pero esperamos poder compartir una perspectiva sana, ¿verdad? Para Sí. los que nos estén escuchando. Sí, y queremos hoy iniciar con una pregunta. Yo le voy a preguntar a José Manuel. Una pregunta que quizás todos los que somos parte de una iglesia o hemos sido parte, eh, pues nos hemos hecho o también hemos vivido. Y bueno, te la voy a hacer. Es si alguna vez cuando han orado por ti, te has caído. O sea, y cuando estamos hablando de caer es literalmente al suelo. Eh, a ver, amor, contanos un Si alguna poquito. vez me he caído cuando han Ajá. orado por mí. Yo sí, algunas Ajá. veces, ¿verdad? No, obviamente no siempre que oran me caigo, Ajá. pero sí, sí me ha pasado. Creo que recuerdo que, por ejemplo, yo crecí en una iglesia, o sea, de muy niño crecí en una iglesia pentecostal, pero pentecostal, ¿verdad? De hecho, ni siquiera la iglesia estaba en una ciudad, sino que estaba en un pueblo. Entonces yo crecí en una iglesia pentecostal de pueblo. En el patio de la iglesia habían gallinas, burros, todo eso. Entonces realmente esa fue como el ambiente donde yo crecí. Y en una iglesia pentecostal se buscan mucho las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en específico en esa iglesia como eso de caerse no se veía. Oye, era muy común que la gente hablara en lenguas, que danzara en el Espíritu, ¿verdad? Y por toda la iglesia estuvieran danzando en el Espíritu. Pero yo recuerdo que una vez cuando yo estaba ya alrededor de tal vez unos 12 años, un amigo me invitó a un evento en su iglesia del Día del Amor y la Amistad. O sea, era como un evento de amistad, ¿verdad? Para invita a algún amigo y yo fui de los amigos invitados. Esta era una iglesia como más carismática. Ujú. Entonces, ahí fue la primera vez que yo vi ese fenómeno, lo voy a poner por el momento así, ¿verdad? De que cuando oraran por alguien se cayera. Porque el pastor que estaba predicando empezó a ministrar, empezó a imponer manos sobre las personas caían y yo me quedé y recuerdo que en ese momento no oraron por mí, pero yo vi como que la gente caía y mi mente pensé como, ¿qué es eso, verdad? Y yo en mi mente pensé, yo quiero experimentar qué es eso y voy a volver la siguiente semana a ver qué ondas. Entonces, la siguiente semana volví a esa iglesia, ahí sí oraron por mí y sentí que me caía y estuve en el suelo un rato, ¿verdad? Llorando y ministrado por la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces creo que esa fue como la primera vez que vi como esa experiencia. Y después realmente a lo largo de los años han habido muchas ocasiones en que sucede eso. Y empezamos creo que con esta pregunta porque nos pone ya un punto como de desbalance en algunas personas, porque algunos tal vez como que se oponen, otros son indiferentes, otros pueden estar de acuerdo. Pero bueno, como me preguntaste, yo te volteo la pregunta también. ¿Te has caído alguna vez que han orado por ti? Sí, yo a diferencia de ti, crecí en iglesias bien conservadoras. O sea que yo realmente durante muchos años que fui a la iglesia, nunca vi a nadie caerse, salvo en la televisión. Bueno, yo te he contado que, o sea, tuve pastores increíbles, gente que me amó, que realmente hizo una función de pastor, de papá, o sea, de verdad, si me están viendo, un abrazo, ustedes saben quiénes son. Y, y de verdad que fue muy, o sea, fui muy bendecida, pero realmente no habían estas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo que no porque no creyeran,
si no, pues simplemente no se daba. Pero sí lo miraba en la televisión, con ministerios que en esa época están como muy fuertes, como el ministerio del pastor Cash Luna, ¿verdad? Estaba también en la época de Benny Hinn, todo esto. Entonces, pues yo lo miraba en la televisión y realmente yo creo que siempre he tenido un corazón abierto a recibir, y con los años pues lo experimenté obviamente dentro de la iglesia, y como tú decías, o sea, ya a estos años ya lo he experimentado varias veces, y bueno, ha sido experiencias muy, muy bonitas. Ahora, como mencionabas, estamos hablando de esto porque es controversial, ¿verdad? O sea, hay gente que incluso puede decir, bueno, eso es producto de la emoción. Hay gente que hasta demonios puede decir. que demonios, también que muchos dicen que es manipulación. Yo recuerdo y quiero contarles que alguien, o sea, que queremos mucho, una vez nos contó que estaban orando, porque, o sea, hay que decirlo también, estaban orando por un grupo de personas, y dice que literalmente él decidió caerse. O sea, él decidió caerse porque dice que literalmente lo estaban casi que golpeando para que se cayera, ¿verdad? Entonces dijo como, no, yo ya no aguanto, mejor me tiro y ya salgo, para que me deje de molestar. Ajá, para que salgo del estrés. Entonces creo que también hay personas que han tenido malas y buenas experiencias, y por esto es un tema interesante de platicar aquí en Escuela de Avivamiento. Ahora, yo quiero poner una base bíblica, fíjate, que encontré. Ajá. En Hechos 2. O sea, cuando hay la primera manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Entonces, bueno, en Hechos 2, si ustedes lo leen, dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon, mira lo que dice, y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Y bueno, creo que la mayoría se sabe la historia y si no la leen, pero realmente hubo como un descontrol, ¿verdad? Porque todo el mundo empezó, o sea, fueron llenos y comienzan a hablar, pero al punto que quiero llegar es esto. Es que cuando Pedro habla, escuchen esto. Ay, espérenme. Pero llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está Pedro? Ok, entonces cuando Pedro habla, él se pone de pie y miren lo que dice. Dice, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y bueno, habla la palabra en Joel, ok, pero lo que yo quiero decir es que desde la primera manifestación del Espíritu Santo, al derramarse el Espíritu Santo, hubo controversia. Empezaron a pesar si era de Dios o no era de Dios. Entonces, eso quería dejar, que es bien interesante que este cuestionamiento o lo que hoy estamos platicando no es de la actualidad, no es de la época moderna, sino que viene desde la iglesia primitiva. Medio pasmados quedaron, dice la traducción. Ah, medio pasmados. Con razón, unos luego quedan medio pasmados después de que los toque el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, dijiste que te has caído cuando alguien ha orado por ti. ¿Has temblado cuando alguien ha orado por ti? Sí, soy bien chosen. ¿Te has reído cuando alguien ha orado por ti? Sí, he llorado, temblado. Una vez hasta brinqué. O sea, no sé si te has fijado, eso, estaba viendo un reel de que en algún país del mundo tienen como un salto que hizo, ¿cómo se dice? Cristiano Ronaldo. Entonces, como que la gente salta tratando. Y yo estaba recordando que una vez que el Espíritu Santo me tocó, y lo recuerdo porque luego se estaban burlando de mí. Estaban riendo, pero yo salté para atrás y de verdad salté súper alto. Entonces dijeron, se va a golpear, pero ahí me agarraron.
Pero sí, o sea, la verdad sí me ha pasado varias cosas. ¿Has corrido por todo el auditorio? No, Eso no. no esa Te no, falta todavía no. ese nivel, Sí, ¿va? ese nivel. No lo he desbloqueado. Ok, está bueno. Eh, no, me gusta ese punto que dices que desde el principio ha sido controversial eso, ¿verdad? Ahí no es muy claro, ¿verdad? Pero o sea, está muy abierto a interpretación cuando en ese pasaje habla de que la gente como que lo que veían era que estaban medio borrachos, ¿verdad? Sí. Porque una manifestación que también a veces es muy criticada es cuando alguien dice que está embriagado por el espíritu, Ajá, ¿verdad? Que sí, no también. se puede levantar y está como todo Ujú. así, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, o sea, no podemos tal vez juzgar si es de Sí. Dios, si no, si Ujú. uno lo imita o qué. Pero entra un punto de que cómo podemos justificar bíblicamente como todas estas manifestaciones que suceden en cuando el Espíritu Santo viene y nos toca, ¿verdad? Pero como, o sea, ahorita se decía como hay gente que tal vez puede temblar, hay gente que puede gritar, hay gente que puede salir corriendo y que se da mucho que dependiendo de diferentes tradiciones, no solamente denominacionales, sino también aún de la misma iglesia local, se ven ciertos tipos de manifestaciones. O sea, que Sí. me refiero a que, por ejemplo, tú puedes ir a una iglesia, tal vez donde te das cuenta que la mayoría de gente se cae. Tú puedes ir a otra iglesia donde la mayoría de gente tiembla. Tú puedes ir a otra iglesia donde la mayoría de gente hace como cierta acción O o gritan. gritan, pero es como que hay una subcultura de Ujú. cómo se manifiesta el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Y aquí también puede caer como este cuestionamiento y me gusta hacer porque a veces la gente como que dice, no hagan esas preguntas porque estás juzgando el Espíritu Santo, pero creo que, o sea, si realmente queremos estar como entrar más seguros con Dios, también tenemos que ser sinceros con las preguntas que tenemos. Sí. O sea, porque yo te decía, si tú te das cuenta como que en una iglesia predomina cierto tipo de manifestación, uno podría pensar como, ¿será que entonces se está creando ya como una sugestión en las personas que al ver la cultura de la iglesia interpretan que de esa manera deben manifestarse cuando el Espíritu Santo los toca? O sea, no sé si me explico Sí, lo sí. que estoy diciendo. Es como tal vez si alguien nuevo llega y ve que toda la gente cae, en su mente se puede hacer como la idea de que, entonces tengo que caerme o esa es la forma en la que el Espíritu Santo me toca y eso tal vez lo puede sugestionar a que cuando oren por él también se caiga. O sea, pongo esto como pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que probablemente muchos las hemos hecho en algún punto de nuestra vida y nunca se responden o tal vez tenemos el miedo de preguntar porque podemos sentirnos que vamos a ser juzgados, como decir, hey, estás juzgando al Espíritu Santo al hacerte ese tipo de preguntas. No sé si quieres tocar algo ahí o... No. Entonces, bueno, antes de como de avanzar también en eso, una pregunta que podemos hacernos es, cuando el Espíritu Santo te toca, ¿hay una justificación bíblica de que tu cuerpo debe reaccionar o puede reaccionar al Espíritu Santo? ¿O cómo podrías tal vez pensarlo bíblicamente? ¿O solo toca tu espíritu, solo toca tu alma? O sea, ¿cómo podemos empezar a pensar bíblicamente todo este punto? Sí, yo creo que, bueno, lo que decía, incluso hay muchas personas que se sienten mal si no tienen una manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación física. Una manifestación física del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si creen que si no lloran, que si no gritan, que si no sé, hablan en lenguas, que es otro tema, no están. Pero viendo Hechos 2, o sea, vemos que aquí hubieron manifestaciones físicas y a lo largo de la Biblia vemos muchas manifestaciones físicas de parte del Espíritu Santo. O sea, serían muchos textos que podríamos tener. Entonces, bíblicamente nos habla que el Espíritu Santo puede producir en nosotros una manifestación física. Pero también hay muchos pasajes bíblicos que hablan de, por ejemplo, la inspiración del Espíritu Santo. O cuando Gálatas habla de los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, habla de amor, gozo, paz, Que son paciencia, cosas más... que son cosas como internas, que no,
obviamente se expresan en lo externo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la paciencia, ¿no? Es como de esperar, de quizá un fruto es no caer en la ansiedad, en todo esto. Entonces, yo creo que la Biblia nos deja ver ambas, pero obviamente por todo lo controversial del tema, siento que muchas veces caemos en dos extremos, de que si no hay manifestaciones físicas es que no está el Espíritu Santo, o que si hay es que ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente no tiene problemas con las manifestaciones internas que bíblicamente están, sino que más tienen problemas con las manifestaciones externas, físicas. Ya veo que es eso que dices de que uno puede pensar que no pasó nada. Puede ser desde uno propio, pero también puede ser a veces el que está orando. Sí. Porque tú tal vez oras por una persona y si la persona no lloró, no tembló, uno puede pensar incorrectamente como que a lo mejor nada pasó, ¿verdad? No recibió nada. Sí. Y tal vez algo sí pasó en su corazón, la persona se sale del lugar, se va reflexionando, ves que hubo algo ahí, aunque tal vez físicamente no se manifestó, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que también todo eso, bueno, no sé, ¿crees? No termina la idea. Es por todo el tema de la cultura evangélica que tenemos, Sí, nos ¿verdad? Entonces lo que mencionás, o sea, el que ora o el que está ministrando está esperando como, no, que llore, ¿verdad? o que, no sé, de acuerdo a lo que hemos aprendido que debe de ser. Y yo también me atrevería a decir, porque sé que muchos me están viendo, también cuando a veces recibimos una oración de alguien y decimos, yo creo que, bueno, la palabra dice que, por ejemplo, la palabra profética hay que pesarla, ¿verdad? Y está bien pesar las oraciones y todo, pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces han orado personas por mí que en el momento no me hacen tanto sentido y obviamente no lloro, no, ¿verdad? No tengo algo, pero que eventualmente me di cuenta que realmente era algo del Señor, ¿verdad? Entonces también yo siento que por la misma cultura evangélica, que no digo que esté bien o mal, o sea, simplemente es una cultura y lo que se ha establecido, hay personas que también están esperando como, no, es ungido o tiene poder de Dios si me hace llorar, porque a mí nadie me hace llorar, ¿verdad? O si me caigo, pero sí. realmente no. Bueno, regresando un poquito a lo que hablábamos como de cómo justificamos bíblicamente todas esas manifestaciones. Es muy difícil, o sea, si queremos como buscar cada tipo de manifestación, un ejemplo bíblico, muy difícilmente lo vamos a encontrar, ¿verdad? No, y encerraríamos al Espíritu Santo. Y encerraríamos al Espíritu Santo a lo que cabe dentro de las pocas palabras de la Biblia. Que la misma Biblia dice que si hubieran querido escribir todo lo que Jesús hizo, no habría espacio, ¿verdad?, para poder escribir, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera así como, a ver, voy a juzgar si correr es del Espíritu Santo, tal vez nunca vas a encontrar un pasaje así donde tú puedas decir, esta persona cuando oraron por él corrió. Pero me acuerdo que hace varios años, fue hace mucho, entonces no me acuerdo exactamente quién fue el autor, leí un artículo de alguien como que buscaba explicar bíblicamente esto, ¿verdad? Y él hablaba un principio que creo que es bien importante, de que hay cosas que son antibíblicas y cosas que son extrabíblicas. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, algo antibíblico es algo que, o sea, la Biblia completamente dice que no es por ahí, que no debe hacerse. Por ejemplo, si alguien dijera como, o sea, Jesús fue un hombre como cualquiera que reencarnó de no sé qué, es antibíblico, ¿verdad? Porque la Biblia describe quién es Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, todo esto. Entonces, ese punto sería antibíblico. Pero algo extrabíblico es algo que no aparece explícitamente en la Biblia, pero que es congruente con la enseñanza bíblica. Entonces, por ejemplo, este tipo de ejemplos específicos, como que tal vez alguien corrió, alguien lloró, alguien le pasó algo, no vamos a encontrar cada caso particular en la Biblia, pero no porque no encuentres el ejemplo, necesariamente significa que es antibíblico. Podría ser extrabíblico. Entonces, esta persona que escribe el artículo lo que hace es como generalizar un poco más la pregunta. En vez de preguntarse como, ¿es bíblico que una persona tiemble? ¿Es bíblico que una persona corra? ¿Es bíblico que una persona se caiga?
la pregunta más general es lo que te decía hace rato. ¿Es bíblico que el Espíritu Santo se manifieste físicamente en algo, sea como sea? O sea, tal vez si encuentras un ejemplo o dos, se puede generalizar a entender que un ejemplo concreto no es antibíblico, sino puede ser extrabíblico, ¿verdad? Y en ese punto sí encontramos diferentes ejemplos donde Jesús, los apóstoles oraron por alguien y hubieron diferentes manifestaciones físicas. ¿Verdad? Incluso hay un pasaje que algunos toman para este punto acerca de las caídas, ¿verdad? Que también es como controversial, como decíamos. Hoy creo que perdí el pasaje. Pero la Biblia dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, lo voy a buscar rapidito para tener la cita exacta, pues la Biblia describe que cuando fueron a arrestar a Jesús, aquí está Juan 18:6, ¿verdad? Voy a agarrar Juan 18. Entonces, aquí es la escena que llega Judas, llega como toda la gente que está a punto de arrestar a Jesús, están como toda la gente alrededor de él. Y de repente dice que Jesús les dijo, Juan ¿qué dije? Juan 18:6, dice que Jesús les dijo, yo soy, y dice que en ese momento dieron un paso atrás y todos se desplomaron. Y luego dice, ¿a quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret le repitieron. Y dice, ya les dije que yo soy, si es a mí quien buscan, dejen que esto se vaya. Entonces, aquí nos habla y nos muestra un ejemplo en el cual dice que cuando Jesús como que se levanta y dice, yo soy, o sea, y ese yo soy es como algo bien importante porque está hablando yo soy, o sea, está haciendo Yahweh, ¿verdad? Que es como yo soy Dios, hay una manifestación. La reacción física de todos es que todos se cayeron, todos cayeron desplomados. Entonces, algunos incluso toman este pasaje para mostrar un ejemplo de personas que cayeron frente a una manifestación de la presencia de Dios. Pero como decíamos, a buscar ejemplos de manifestaciones físicas de otros tipos, hay muchos. Entonces, tal vez aunque a veces no tenemos ejemplos específicos, no significa que sea antibíblico, sino que puede ser una aplicación concreta, pero que es congruente con cosas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Sí, y como decía al inicio, lo importante es saber que bíblicamente, como mencionaba, hay manifestaciones físicas y hay manifestaciones que no se pueden ver, ¿verdad? Como los frutos del Espíritu. Incluso, ¿cuántos de nosotros el Espíritu Santo no nos ha visitado, no nos ha dado un consejo, que a veces sentimos esa voz interna y eso es una manifestación dentro de nosotros? Pero sí, las manifestaciones externas causan mucha controversia y como mencionabas, yo creo que caemos bien fácil en juzgar, ¿verdad? Aún teniendo muchos años en el Señor, aún cuando vemos algo que nunca antes habíamos visto. Porque todavía te acostumbraste a unas. Exacto. Nuestra reacción es asustarnos, es pensar como, ok. No sé, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una reunión de iglesia y hemos tenido, no sé, a alguien cerca que comienza a gritar o a tener una, no sé, a moverse, a sacudirse? Y seamos sinceros, o sea, no digo que decimos, ay, eso no es de Dios, ¿verdad? Pero incluso a veces hasta nos incomodamos como, ok, ¿verdad? Como tal vez vemos que alguien se salió de la silla, se empezó a sacudir. Entonces sí causa como mucha conmoción, así como dice Hechos 2. Sí, creo que como solo también para ir como cerrando este punto, C.S. Lewis en el libro de cartas del diablo a su sobrino dice, ¿verdad? Que el hombre a veces se engaña de pensar como que su alma está separada de su cuerpo. O sea, que puede pasar algo en tu alma sin que esto afecte tu cuerpo, que puede pasar algo en tu espíritu sin que esto afecte tu cuerpo. Específicamente, bueno, ese libro es como que el diablo está escribiendo a un demonio más inexperimentado cómo tentar al hombre, ¿verdad? Y la tentación que le dice, hazle creer que su cuerpo no importa, hazle creer que solo su alma está bien. Y de hecho habla como específico en el tema de la oración, en ese punto, hablando de que nuestra postura en la oración importa, no por un asunto religioso, o sea, no porque Dios la acepta más si estás parado que si estás sentado,
sino porque al final somos humanos de carne. Entonces aún nuestra postura corporal va a afectar nuestra alma, va a afectar nuestro espíritu, y al revés, nuestro espíritu y nuestra alma afectan nuestro cuerpo. Por eso cuando estamos felices se refleja en nuestro cuerpo. Aunque la felicidad es algo del alma, se refleja en nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes es algo del alma, pero se refleja en nuestro cuerpo. Entonces aún el Señor, si nos toca nuestra alma y nuestro espíritu, tiene que haber un reflejo en el cuerpo de que algo está sucediendo, ¿verdad? Es más, si los mismos demonios, hay tantos ejemplos en la Biblia que cuando oraban por un endemoniado se sacudía, temblaba. O sea, el demonio es un ser espiritual que está afectando el espíritu y el alma de la persona, y se manifiesta también en su parte física con temblor, con movimiento, con sacudimiento. Entonces, ¿por qué si esa afección de un demonio no tenemos problema con ver que tenga un impacto en el movimiento físico? El Espíritu Santo, que no probablemente, el Espíritu Santo que es más fuerte cuando toca nuestra alma y nuestro espíritu, Es Dios. o sea, algo debe traspasarnos tanto que nos tocan el ser completo, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos tener manifestaciones que son de demonios y vemos que pueden temblar, puede pasar, pero el Espíritu Santo también cuando nos toca puede suceder, y a veces sí también puede ser nuestra propia sugestión. ¿Crees tú que puedan haber manifestaciones de sugestión personal? Sí, sí. Y lo que hablamos, también a veces por cultura, ¿verdad? O sea, yo creo que hay gente que cae porque el Espíritu Santo la toca, hay otra gente que cae por costumbre, y otra porque se tira también del miedo que lo estén ahí golpeando. Así que es lo que decía, o sea, es importante también no cortar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, porque siento que muchas veces por el temor a que sea algo que no proviene de Dios, cerramos toda puerta, incluyéndole la puerta al Espíritu Santo. Ahora que decía de que el Espíritu Santo era un ser real, o sea, es Dios, ¿verdad? Manifestándose en nuestras vidas. Pensaba todas las veces que leemos en la Biblia y hablamos de la Biblia porque podríamos dar ejemplos personales y todo esto, pero realmente, bueno, si queremos debatir algo, alguien lo quiere debatir, pues lo debate con la Biblia, pero o sea, tantas veces que Dios le habló a hombres y a mujeres, ¿verdad? Y tuvieron estas manifestaciones físicas. Para mí un ejemplo bien fuerte es Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, al frente de la zarza ardiendo, cuando Dios le dice, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es tierra santa, cuando dice que Moisés tenía que cubrir su rostro, ¿verdad? Por la manifestación de gloria a la que había sido expuesto, la manifestación de gloria sobre su vida de parte del Señor. Entonces, no tenemos que cerrar, y vivimos en una época donde todo lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo nos asustan, creemos que no están en onda. Incluso a nosotros como pastores nos han dicho como no hablen en lenguas, no hagan esto, y todo es con referente al Espíritu Santo, porque dicen no es, ¿cómo dicen ahora? No es, o sea, Atractivo. no es atractivo, van a asustar a la gente. Pero no es estética hablar en lenguas. Sí. Entonces realmente nos damos cuenta que le estamos cerrando la puerta al Espíritu Santo porque no queremos incomodar, cuando realmente desde la primera vez que el Espíritu Santo se manifiesta a los hombres, pues su sola presencia causaba todo un revuelo. Entonces no tenemos que avergonzarnos de él, sino que dejar que los frutos del Espíritu Santo. Hay mucha gente que yo siento que está viendo está viendo o escuchando este episodio, que probablemente dicen, bueno, es que a mí nunca me ha fluido el don de lenguas, yo nunca me he caído, no he llorado, no, ¿verdad? No. Y por eso crees que el Espíritu Santo no te ha tocado, o
o han sentido, pero por miedo, por pena, por vergüenza, no han dejado que el Espíritu Santo se mueva en ellos. Pero yo quiero decirte que es importante abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y no tener temor, porque hay mucha gente que dice, ay no, si lloro y si me muevo y si me sacudo, entonces quiere decir que hay un demonio. Bueno, si es un demonio que salga, ¿verdad? Porque de verdad el Señor quiere libertar nuestras vidas y vivimos en una época donde de verdad hay tanta gente que está en tantas locuras, aún lo digo con respeto, pero no les da pena, o sea, no les da pena hablar, no les da pena las manifestaciones que sí son totalmente antibíblicas, ¿verdad? O que por el tema en el que anda, pues nos damos cuenta que no es algo provocado por el Espíritu Santo y no tienen pena de manifestarlo, pero nosotros hasta el día de hoy luchamos con dejar que el Espíritu Santo haga como quiera obrar. No sé si puedo decir algo más. ¿Puedo decir algo más? Sí, todo lo que tú quieras. La pastora Nerea cuenta, y lo digo, la amamos, es nuestra pastora, pero ella cuenta que dice que ella le pedía al Espíritu Santo, quiero que me llenes, que me toques, pero ella era alguien que, o sea, que tenía como mucha pena de llorar o de sacudirse o de correr o algo, y yo no recuerdo cuál fue, o sea, qué fue lo que hizo, no recuerdo si fue que salió corriendo, se cayó, no sé, pero dice que un día el Espíritu Santo contesta y viene a su vida y dice que dice que ella al principio le decía, tócame, pero de manera glamurosa. Ajá, o sea, quiero ser glamurosa, quiero llorar y, ¿verdad?, estar bien en onda y caerle bien a la gente. Y el día que la tocó, se descontroló la cosa, ¿verdad? Y dice que salió toda despelucada de la iglesia y todo el rollo. Y muchas veces así, o sea, queremos decirle al Espíritu Santo cómo tiene que actuar en nuestra vida, pero de verdad el Espíritu Santo es la persona más linda que podemos tener cerca y Él sabe lo que necesitamos. Pero bueno, siguiendo en el punto. Pero entonces, o sea, hay gente que puede decir, bueno, pero ¿cómo sé si es de Dios, no es de Dios? Si son mis emociones, ¿qué consejo le darías a las personas? Sí, o sea, realmente ahí en el momento, si tú eres la persona que está recibiendo, pues yo te diría que en ese momento no te pongas a pensar tanto, ¿verdad? O sea, si tú estás sintiendo ganas de llorar, llora. Si te estás sintiendo que te caes, pues cáete. Sí. Uno se pone duro, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Sí. Si se estás sintiendo temblar, pues, o sea, como que deja que lo que estás sintiendo, tu corazón, tu espíritu, se manifieste en ese lugar, no tengas vergüenza, para que de esa manera no limitemos lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Quiere hacer. Pero algo que también para mí es importante es desde la perspectiva del liderazgo. Porque, por ejemplo, eso tiene que ver, o sea, estamos hablando ahorita como de la persona que recibe, y ahorita en cuanto al liderazgo, que puede ser las personas que están orando por otros. Creo que fue Andrés Speaker que una vez le escuché, que él como que se paraba y decía como, hay una manifestación del Espíritu, una reacción y un fruto. Tal vez no eran las palabras exactas, pero algo así, ¿verdad? O sea, él decía como que cuando oramos por la persona, el Espíritu no se manifiesta. Hay diferentes reacciones. O sea, tú puedes estar igual en un mismo tiempo de ministración y no vas a orar, no van a reaccionar todos de la misma manera. Puedes orar por 10 personas, uno llora, uno se cae, uno tiembla, uno parece que nada pasó, pero tal vez el Espíritu se manifestó sobre todos, simplemente hubieron diferentes reacciones. Y al final lo más importante es el fruto de esa manifestación. Porque de nada serviría que te caigas 10 veces y las 10 veces te levantes igual. O sea, el final, o sea, la manifestación o la reacción no es el fin en sí mismo. El fin es que el Espíritu Santo te transforme, que el Espíritu Santo te liberte de tus temores, te liberte de todo lo que te tiene atado, que el Espíritu Santo te active tus dones. O sea, esas son las cosas que el fruto, que tu reacción a lo mejor temblaste y fue el medio, que bueno, a lo mejor no temblaste, pero el fruto, pero si temblaste y no pasó nada, de nada sirvió tal vez eso, ¿verdad? Entonces me acuerdo que Andrés Speaker dice que como líderes también nosotros debemos buscar el fruto y no cerrarnos tanto en la reacción que esperamos de la gente.
O sea, si se cayeron, tranquilos. Si no se cayeron, no pasa nada. Y digo esto porque también a veces como líderes queremos forzar una reacción, que es como lo que tú decías. O sea, esto llega a un extremo que puede pasar esa historia quizás que alguien lo estaban empujando. Porque si tú ya como líder te hiciste la idea de que la reacción de que estás ungido es que la gente se caiga, tú mismo te puedes provocar, y aún inconscientemente, o sea, a querer como forzar la reacción dando un empujoncito pequeño porque estás como que, hey, te animo a que medio sientas y así, ¿verdad? Y uno hasta si no se para como estas cosas, se puede frustrar como líder o como ministro diciendo, es que Dios no está conmigo porque nadie se cae cuando oro, porque nadie tiembla cuando oro, porque nadie se ríe cuando oro. O sea, y no es excusa tampoco para no buscar la unción de Dios, pero no forzar a que la unción se manifieste de la manera que yo estoy queriendo. O sea, tú te decías, ¿verdad? A veces forzamos a que el Espíritu Santo me toque como yo quiero que me toque, pero a veces también queremos forzar al Espíritu Santo a que toque a las personas que ministramos como yo quiero que las toque. Y tampoco es el punto, ¿verdad? Yo recuerdo que al principio contaba, ¿verdad? Cuando yo llegué a la iglesia donde se veía mucho que la gente cayera, y realmente se fue esto como tanto a un extremo que toda la cultura de la iglesia era que la gente, es como que ese era el fin, ¿verdad? O sea, como que el fin no era tanto el evangelio, Cristo, el fin era que te cayeras. Y todos los líderes querían que si oraban por alguien, se cayeran. Entonces se daba cada rato que te empujaban, se daba rato que todo esto, que si tal vez tú oraste por alguien y se cayó, ya te sentías el mega ungido porque, se cayeron las personas y todo. Entonces se creó toda una cultura alrededor de un tipo de manifestación y no es el propósito. Al final, toda la cultura de la iglesia debe ser cristocéntrica, centrada alrededor de Cristo, buscando a exaltar a Cristo, y la manifestación es algo secundario que incluso Dios puede decir, en este tiempo quiero manifestarme de esta manera, en este tiempo quiero manifestarme de otra manera, en este tiempo ahora quiero manifestarme de otro, y eso tiene que ver con ser un odre nuevo, porque si yo me obligo, me cierro a cierto tipo de manifestación, me vuelvo aún también ese odre viejo, y cuando Dios que tal vez dice, ahora quiero hacerlo de manera diferente, estoy queriendo regresar a ese molde y no permito que lo nuevo de Dios también fluya, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo también como líderes es eso, es centrado en Cristo, que el Espíritu haga su obra transformadora, los frutos, transformación, liberación, y no cerrarnos tanto con cómo yo quiero que se manifieste, cómo yo quiero que la gente reaccione y tratar de forzarlo, sino dejar que el Espíritu Santo lo haga como Él quiera. No sé si algo quieres hablar ahí. A mí me encanta este tema, la verdad. Porque pienso también, estaba pensando ahora mientras hablabas en todas las personas, porque a pesar de que nosotros estamos jóvenes, ya tenemos pues años de estar pastoreando, y yo siempre he dicho, o sea, tengo años de decirlo, que cuando el Espíritu Santo toca a una persona, realmente hay ese poder transformador donde no necesita que nadie le diga cuáles son las reglas, ¿verdad? O sea, digo reglas por decir, ¿verdad? Sino que realmente el Espíritu Santo viene, toca su vida, que hay un cambio o sea, completo en la persona. Y digo esto porque volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que también a veces por cultura evangélica hacemos muchas cosas. Y yo creo que hace tiempo platicábamos, vos y yo, de cuántas personas, y no pensando en personas en específico, ¿verdad? Sino lo que vemos usualmente en las iglesias, personas que tal vez llevan muchos años, que son sensibles a todas estas manifestaciones, o que, como decíamos, ya lo hacen por cultura, ¿verdad? Por costumbre, pero no hay ese efecto transformador, y tal vez personas que tienen una o dos o empiezan a experimentar eso, vemos la manifestación del Espíritu Santo en su vida, donde han podido ser libres, donde han experimentado salvación, libertad,
donde su carácter ha dado un giro completo y realmente ha sido el Espíritu Santo tocando, aconsejándoles, ministrando. Entonces, de verdad que es bien bonito meditar en esto, porque más que pensar en otras personas, es preguntarnos cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, que más como me decíamos, más de pensar si me caigo o no me caigo, o sea, dejar que el Espíritu Santo obre en mí y realmente preguntarnos, o sea, qué tanto estoy honrando la voz del Espíritu Santo en mi vida, el consejo, la administración y todo eso. Pero, ¿sabes? Yo recordaba que vos tenés un ejemplo de cómo del trigo y la cizaña Ajá. para ver el fruto. No sé si puedes hablar de eso en cuanto a... Sí, sí, yo decía que, o sea, es muy difícil uno juzgar si la reacción de una persona es de Dios. O sea, porque ya dijimos, ¿verdad? Puede ser que sí sea Dios, puede ser tu tradición, tu sugestión, pero realmente es muy difícil uno juzgar, ¿verdad? Sí. Creo que el error que a veces cometemos es que por sentirnos incómodos con eso, mejor cerramos por completo todo tipo de manifestación. Y hasta podríamos enseñar a la gente, no llores, no te caigas, no tiembles, no hagas esto, porque nos sentimos incómodos con ese tipo de manifestación. Ahora, obviamente, si vemos que algo se sale por completo como de todo orden y Sí. es algo que es claramente tal vez demoníaco, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando como esos puntos en el que tal vez una persona no puede saber si realmente es algo del espíritu que está temblando o es su sugestión, su tradición. Entonces creo que el peor error que podemos cometer cuando vemos una manifestación física del espíritu en alguien es querer cerrarla por completo por no estar seguro si viene de Dios o no. Porque mismo Jesús, cuando habla, por ejemplo, de la parábola del trigo y la cizaña que mencionas, él dice, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, no vaya a ser que queriendo cortar la cizaña, corten también el fruto. Entonces, si yo me pongo en ese punto de intentar juzgar si esto es de Dios, si es la emoción o tal cosa, y me pongo en ese punto de decir, no voy a cortar la cizaña, muy probablemente, mismo Jesús lo dijo, al intentar cortar la cizaña, voy a terminar cortando fruto en las personas. Y qué error sería poder cortar lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. Entonces, creo que el consejo ahí es, no nos pongamos de jueces. Dejemos que el trigo, la cizaña crezcan juntos, que el Espíritu no se manifiesta como quiere. Si en medio de esa manifestación hay 2 o 3 que tal vez es su emoción, su tradición, su sugestión, pues es cizaña que está creciendo junto con el trigo y al final el que va a decidir, el que va a saber todo es el Señor. Pero no cortemos el fruto del Señor por intentar cortar la cizaña. Mejor dejemos que sea el mismo Dios el que juzgue, porque nosotros seguramente nos vamos a equivocar muchas veces y no queremos cortar lo de Dios. Sí. Qué bonito. Yo creo que con eso terminamos nuestro episodio de Escuela de Avivamiento. Gracias por habernos escuchado o visto. Te recordamos suscribirte y por favor comparte este mensaje con tus amigos o con personas que sabes que están teniendo esta lucha con las manifestaciones del Espíritu Santo o que tienen dudas. Te bendecimos, te amamos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.